En esta cápsula les voy a compartir 5 tips que creo que son fundamentales para el uso efectivo y también seguro del metotrexato en patología inflamatoria. Los 5 tips que vamos a revisar el día de hoy son algunas claves farmacológicas que son importantes de conocer en la aplicación clínica de este medicamento. Vamos a discutir cuál es el rol del ácido fólico y el ácido folínico en el tratamiento con metotrexato. Vamos a presentar un poco cuáles son las distintas vías de administración del fármaco y los distintos esquemas que existen para la prescripción. Vamos a revisar en el tip número 4 cómo manejamos los efectos adversos de este medicamento y vamos a finalizar con el tip número 5, que es un esquema de seguimiento propuesto para el seguimiento de los pacientes bajo este tipo de tratamiento. Entonces nos vamos con nuestro tip número 1. Debemos revisar algunos conceptos farmacológicos del metotrexato que son de gran importancia en la aplicación clínica de este fármaco. De modo esquemático, tenemos acá el espacio, el citoplasma, ¿cierto? La membrana celular y el espacio extracelular. Y el metotrexato, como primer punto importante, ingresa a la célula ocupando los mismos transportadores que usa el ácido folínico y el ácido fólico. Entonces, este es un primer punto importante que hay que tener presente y es lo que está detrás del por qué cuando utilizamos el metotrexato y dejamos ácido fólico como tratamiento adyuvante, el ácido fólico lo dejamos para los días en que el paciente no toma metotrexato. En parte es para evitar esta competencia por el transportador intracelular. Una vez que el metotrexato es internalizado al citoplasma, interactúa con una enzima que es la dihidropterato sintetasa, que transforma el ácido fólico en dihidrofolato, y una segunda enzima que es la dihidrofolato reductasa transforma el ácido dihidrofólico en tetrahidrofolatio, y este tetrahidrofolato es fundamental para el proceso de síntesis de purina y de timina a nivel nuclear. Entonces este es el mecanismo, al parecer, principal por el cual estos medicamentos funcionan. Al disminuir las bases nitrogenadas para la síntesis de ácido nucleico, aquellas células que tienen un potencial o una proliferación más acelerada, como son las células del sistema inmunológico, son las primeras en verse afectadas, con lo cual se produce un mecanismo inmunosupresor y también se producen los efectos adversos en otros tejidos donde existe gran proliferación celular, como es la mucosa gástrica o el sistema hematopoyético. ¿Ya? Entonces, de modo importante, hay que revisar y recordar que hay dos enzimas importantes en esta vía: la hidropterato sintetasa, que transforma el ácido fólico en dihidrofolato. Esta enzima es inhibida por las sulfonamidas y por la dapsona. Entonces, en pacientes que estén bajo tratamiento con metotrexato, este tipo de medicamentos, la sulfona y la dapsona, van a producir una interacción que puede gatillar efectos hematológicos indeseados, eventualmente graves. La segunda enzima, que es la que inhibe de modo competitivo el metotrexato, también es inhibida por el trimetoprim, y ahí viene el por qué no es conveniente utilizar trimetoprim sulfametoxazol en concomitancia con el metotrexato en dosis de tratamiento. No es lo mismo cuando utilizamos la dosis de trimetoprim sulfametoxazol en esquemas de profilaxis, donde sí se pueden utilizar en concomitancia. Entonces, a través de la inhibición de la dihidrofolato reductasa, el metotrexato es capaz de reducir las formas reducidas de folato, que son fundamentales para la síntesis de purina y timidina, pero adicionalmente el metotrexato también es capaz de inhibir directamente otras enzimas que están directamente involucradas en los procesos de síntesis de bases purínicas y de timidina. Entonces tiene un doble efecto antiproliferativo: uno, disminuyendo las formas reducidas del folato, y otro, un efecto directo a través de la interacción con enzimas que están involucradas en la producción de bases nitrogenadas. Aquí tenemos con cara de jefe al metotrexato poliglutamado. Cuando el metotrexato ingresa a la célula,
hay una serie de procesos enzimáticos que le van agregando cadenas de glutamato a la molécula de metotrexato, haciéndola más grande, de modo de que no pueda salir desde el intracelular al extracelular. Y adicionalmente, este metotrexato poliglutamado es un metotrexato que es mucho más efectivo. Pero este proceso de poliglutamación es un proceso lento. Y esta es una de las explicaciones del por qué tenemos la latencia en el inicio del efecto cuando usamos metotrexato, que normalmente nosotros esperamos tener algún tipo de cambio cuando partimos con metotrexato, más o menos a las 4 o 6 semanas desde que lo iniciamos. Y una de las explicaciones es que este es el tiempo que demora el metotrexato en ser convertido en formas poliglutamadas a nivel intracelular. Por penúltimo, tenemos el ácido folínico, que es la forma reducida. Es un tetahidrofolato, que es la forma reducida del dihidrofolato, que es la vía final de una de las vías que inhibe el metotrexato. Entonces, el raciocinio de usar ácido folínico en casos de toxicidad por metotrexato es que volvemos a repletar los depósitos de tetrahidrofolato que han sido inhibidos por el metotrexato. Este es un medicamento que lo utilizamos en dosis de rescate cuando los pacientes han sido sometidos de modo accidental a dosis inapropiadas de metotrexato, y esto nos toca a nosotros como dermatólogos cuando, y aquí hay un consejo para ustedes también, cuando indicamos metotrexato hay que ser bien enfático con el paciente en que la toma de este medicamento tiene que ser hecho de forma semanal, una vez por semana. Como veremos más adelante, la dosis de metotrexato la podemos fraccionar dentro del mismo día para aumentar la biodisponibilidad y también aumentar la tolerancia gástrica, pero es importante que toda la dosis sea tomada en uno de los 7 días de la semana. Las veces que nos ha tocado a nosotros en el hospital manejar pacientes que han tenido intoxicación por metotrexato son aquellos pacientes que no han entendido el mensaje y se han largado tomando metotrexato todos los días. Entonces hay un punto importante en la comunicación de riesgo al paciente que debemos tener presente. Estas son las vías intracelulares que se proponen como mecanismo antiproliferativo e inmunosupresor del metotrexato, y también existe un mecanismo extracelular muy complejo que gatilla finalmente en un aumento de la adenosina extracelular que tiene un potente rol antiinflamatorio. Entonces el rol del metotrexato se divide entre sus efectos intracelulares y a nivel extracelular. Entonces, ¿cuáles son las claves que recogemos? Que el metotrexato tiene una estructura que es similar a la del ácido fólico, entonces compite con el ácido fólico a nivel de sus transportadores de membrana. Tiene una metabolización que es lenta a las formas poliglutamadas, que son, como dijimos, las formas más activas y que explica en parte esta latencia en el inicio de acción del medicamento. Acá hay un punto importante que no mencioné, es que el metotrexato es un ácido débil y compite con otros ácidos débiles como son los salicilatos presentes en los antiinflamatorios no esteroidales, las sulfonamidas, y comparte por estos otros ácidos débiles a nivel renal en su excreción y a nivel de la unión con proteínas plasmáticas. Recordemos que el metotrexato una porción importante del metotrexato viaja en el plasma adherido a proteínas plasmáticas, fundamentalmente albúmina, y compite con otros ácidos débiles por este sitio de unión. ¿En qué se traduce esto? Que debemos nuevamente evitar utilizar salicilato y utilizar sulfonamida, porque por un lado tienen esta interacción a nivel de la enzima del proceso intracelular del metotrexato, como vimos anteriormente, pero adicionalmente compiten por los sitios de unión a proteína, aumentando los niveles libres de metotrexato, y también compiten a nivel renal en su excreción, también pudiendo aumentar los niveles de metotrexato a nivel plasmático y con ello los efectos adversos. Como vimos, el metotrexato bloquea la síntesis de purina y timina de un modo indirecto, depletando las formas reducidas de folato a través de un bloqueo que es competitivo y reversible de la enzima dihidrofolato reductasa. Y vimos también que no solamente está este mecanismo indirecto, sino que también hay un mecanismo directo inhibiendo otras enzimas directamente involucradas en la síntesis de purina y timina. Y por último, recordar que el metotrexato aumenta las concentraciones extracelulares de adenosina, lo cual tiene también un efecto antiinflamatorio cuyo rol es variable dependiendo de la patología que se esté tratando con este medicamento. Nuestro tip número 2 es
discutir y recordar el rol del ácido fólico y el ácido folínico en el tratamiento con metotrexato. Si vamos nuevamente a la imagen anterior, vemos que el ácido folínico y el ácido fólico, por un lado, compiten en la entrada, ¿cierto? Por eso es que las dosis de ácido fólico, cuando lo damos en adyuvancia al metotrexato para prevenir efectos adversos, lo hacemos en días en que el metotrexato no esté en uso. O sea, 6 días a la semana menos el día en que se toma el metotrexato para evitar esta competición a nivel de transporte intracelular. Y recordar entonces de este mismo diagrama que el ácido folínico es la forma tetrahidrofolato, es la forma reducida del dihidrofolato y hace el bypass. Entonces nosotros hace el bypass del bloqueo que produce el metotrexato a nivel de la dihidrofolato reductasa. Entonces en cuadros de toxicidad por metotrexato o de sobredosis de metotrexato, el ácido folínico es lo que utilizamos para reducir la toxicidad hematológica y de mucosa a través de este bypass que se produce con el ácido folínico. ¿Cómo lo usamos? El ácido fólico se debe administrar a todo paciente en tratamiento con metotrexato. Se toma 1 miligramo al día, salvo obviamente, y como hablamos por los mecanismos ya expuestos, el día en que se toma el metotrexato. Y en teoría no altera la efectividad, y aquí está este asterisco. Hay algunos estudios que muestran que el cotratamiento con metotrexato y ácido fólico, incluso en dermatología, en particular en psoriasis, podría alterar la efectividad de la enfermedad. Pero lo utilizamos de todas formas porque reduce mucho los efectos adversos. El ácido folínico no se utiliza. Existen algunos esquemas que recomiendan usar metotrexato con ácido folínico una vez a la semana, pero la verdad es que reduce la efectividad. No se recomienda utilizar ácido fólico y dejar el ácido folínico solamente para efectos de rescate en caso de sobredosis de metotrexato. ¿Qué logramos con la administración de ácido fólico junto con metotrexato? Es la reducción de los efectos adversos a nivel de mucosa, hepáticos y también la toxicidad hematológica. El ácido folínico, por otra parte, lo utilizaremos solamente en aquellas situaciones que necesitamos rescatar al paciente después de una sobredosis de metotrexato. Y este ácido folínico se puede administrar de varias vías: la vía oral, la vía intravenosa y la vía intramuscular. La dosis es de 10 miligramos por metro cuadrado. Se administra cada 6 horas hasta que el nivel de metotrexato plasmático que se debe solicitar sea bajo 0,01 micromolar. Es importante tener presente que a dosis mayores de 25 miligramos dosis existe un límite en la biodisponibilidad oral, y en caso de tener que administrar dosis mayores de ácido folínico, esto debe ser administrado de modo parenteral, y las dosis se van ajustando durante el seguimiento del paciente según los niveles de metotrexato y la evolución de la creatinina plasmática. Nuestro tip número 3 es discutir, conocer y repasar cuáles son los esquemas y las vías de administración recomendadas para el metotrexato. Contamos con 2 presentaciones de metotrexato disponibles en el mercado. Una es la de para la administración oral, que son comprimidos de 2,5 miligramos que son para administración oral, y ampollas, que son de 50 miligramos cada 2 ml, que son para administración subcutánea o intramuscular. La dosis máxima semanal, la cual nosotros como dermatólogos no debiésemos superar, es 25 miligramos por semana. Y cuando estamos utilizando dosis orales, una vez que la dosis única sea más de 15 miligramos, por tema de tolerancia gástrica y por tema de reducción de biodisponibilidad a dosis superiores de 15 miligramos de una sola vez, debemos fraccionar dentro del mismo día. Entonces, si por ejemplo el paciente está consumiendo metotrexato todos los lunes 20 miligramos, lo ideal sería que a esa dosis el paciente no esté tomando dosis en una sola toma, sino que la esté fraccionando cada 12 o cada 8 horas dentro del mismo día. O bien, si el paciente tiene mala tolerancia digestiva, pasar a una vía parenteral, habitualmente la vía intramuscular o subcutánea. ¿Cómo hacemos esto? El metotrexato, y aquí la literatura es distinta y la experiencia de los dermatólogos con respecto a otras especialidades que utilizan mucho este fármaco es distinta. Nosotros como dermatólogos hacemos algo que llamamos la prueba de metotrexato. Y en términos prácticos lo que hacemos es que el día 0 el paciente consume, obviamente después de toda una evaluación basal que vamos a discutir más adelante. Si el paciente no tiene contraindicación para utilizar el fármaco, estando con sus inmunizaciones al día y habiendo descartado infecciones latentes, el día 0
el paciente consume un comprimido de 2,5 miligramos de metotrexato y a los 5 días después el paciente se toma exámenes que son básicamente hemograma, prueba hepática, creatinina y albúmina. ¿Por qué 5 días después? Es porque durante los primeros 3-4 días después de la administración oral de metotrexato se produce alguna elevación transitoria de transaminasa. Entonces es conveniente dar un retraso al momento de tomar estos exámenes para no vernos ante la situación de unas pruebas hepáticas alteradas que son transitorias y que son habituales de ver inmediatamente después de que el paciente consume el fármaco. Entonces a los 5 días tomamos exámenes. Si estos exámenes están del todo bien, bueno, a la siguiente semana, el día 8 en este caso, el paciente ya puede subir a su dosis de metotrexato recomendada para la patología que estamos buscando tratar. Normalmente estas dosis van entre 10 y 15 miligramos en la mayoría de los casos. El metotrexato y también todos los otros inmunosupresores no corticoidales es recomendable, deseable, que el paciente cuente con un examen de laboratorio luego de cada modificación hacia arriba en las dosis. Entonces, en este caso, como subimos de 2,5 a la siguiente semana subimos a 10 a 15 miligramos, nuevamente 5 días después es recomendable volver a tomar estos exámenes que son los mismos del listado anterior. Y si esos exámenes están bien y no existe ningún problema con la administración del fármaco, lo que estamos buscando es básicamente toxicidad hematológica. Si está todo bien, desde la tercera semana en el fondo y en adelante, el paciente sigue con la misma dosis y en la medida que sea siempre la misma dosis, el paciente ya no es necesario estar tomando estos exámenes semanales y vamos reevaluando según cada escenario cada 4 a 8 semanas dependiendo del paciente y dependiendo del escenario clínico. ¿Ya? La dosis de metotrexato se da de forma única o se fracciona al mismo día, como habíamos comentado. Hay que fraccionarla o pasar a parenteral si es que estamos con dosis de 15 miligramos vía oral o más. Y muy importante no olvidar la administración de ácido fólico los días off, ¿cierto? Los días en que no se está consumiendo metotrexato. Y la dosis es de 1 miligramo diario. El tip número 4 es cómo manejamos los efectos adversos más habituales con este fármaco. El hígado es una cosa importante en el paciente que toma metotrexato. Hay un riesgo de cirrosis hepática, de fibrosis hepática, que es mayor en los pacientes psoriáticos que en los pacientes con otras patologías inflamatorias en tratamiento con metotrexato. Este riesgo es mayor si es que el paciente consume alcohol, tiene síndrome metabólico, tiene pruebas hepáticas alteradas previa al inicio del tratamiento y no existe una suplementación con ácido fólico. Y esto es muy importante, guárdenselo y grábenlo, porque el proceso de fibrosis hepática o cirrosis puede ocurrir incluso con pruebas hepáticas normales. Entonces de aquí surge la recomendación de tener una evaluación histológica o imagenológica o ambas cuando el paciente acumula 1,5 gramos de metotrexato. La recomendación tradicional es biopsia hepática al 1,5 gramos de medicamento acumulado. Esto se ha ido cambiando y se utilizan exámenes, algunos marcadores serológicos y en la experiencia local se hace con elastografía. Entonces aquí la recomendación es derivar al gastroenterólogo al paciente una vez que acumule estos 1,5 gramos para que un especialista determine si podemos continuar o no continuar con el fármaco. A nivel pulmonar existe un efecto adverso que es idiosincrático y es agudo, es grave y es potencialmente mortal, que es una neumonitis aguda. Y existe otro proceso que es de curso crónico, que es una fibrosis pulmonar. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, con seguimiento de síntomas, sabiendo que son complicaciones muy poco frecuentes y teniendo una radiografía basal y solicitando una radiografía de control en caso de síntomas respiratorios. La pancitopenia es otro de los efectos adversos graves y potencialmente mortales del uso del metotrexato. Esta pancitopenia se protege mediante la suplementación con ácido fólico y en caso que se produzca una sobredosis accidental se rescata con ácido folínico, como ya discutimos. Es muy importante tener presente lo que hablamos, las interacciones que existen con la sulfonamida, con la sulfona y con los AINES, tanto a nivel de interacción en procesos enzimáticos con la dihidroxterato reductasa y la dihidrofolato reductasa, pero también la competencia que tienen estos fármacos a nivel plasmático en los sitios de una proteína y a nivel de excreción renal, todo lo cual puede derivar en mayor toxicidad hematológica. ¿Ya? Importante tener presente la hipoalbuminemia. Recordemos que el metotrexato
Una fracción importante del metotrexato está unido a proteína y la fracción libre es la que ejerce su acción en casos de hipoalbuminemia. Aumenta la fracción libre de metotrexato, con lo cual aumenta también el riesgo de efectos adversos. En pacientes con función renal deprimida, ojo con las dosis, idealmente no superar los 5 o 10 miligramos semanales. Las personas dañosas, misma situación. Y hay que tener siempre presente que el principal riesgo de falla hematológica, si bien puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, es durante las primeras 4 semanas desde que se inicia. Por eso es, perdón, y voy a volver hacia atrás, al tip número 3, es que tanto examen durante las primeras semanas de tratamiento. Luego de eso ya nos relajamos y nos vamos cada 4 o 8 semanas. Este es algo que es compartido con el resto de los inmunosupresores que tienen algún potencial tóxico hematológico. Los efectos adversos gástricos también son frecuentes y son bien sentidos por los pacientes: la intolerancia digestiva, la estomatitis y en algunos casos incluso vómito y diarrea. Estos efectos adversos se protegen con la suplementación con ácido fólico y es bastante útil fraccionar el medicamento en caso de intolerancia gástrica y se puede administrar omeprazol en dosis de 20 miligramos al día. Se da en ayuna y se da el día antes que se toma metotrexato, el mismo día en que se toma el metotrexato y el día siguiente después de la toma del metotrexato. Y es bastante efectivo, sirve bastante para los pacientes que experimentan estos síntomas. Recordar someramente, tenemos una cápsula especialmente dedicada a esto, al manejo de las patologías infecciosas, pero a modo de recuerdo tenemos un listado de vacunas que son básicas y de requerimiento mínimo en pacientes en tratamiento inmunosupresor, que es la vacuna para el neumococo, la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, la vacuna del herpes zóster y la actualización del toxoide diftérico tetánico en los últimos 10 años. Debemos descartar infecciones latentes, en este caso la tuberculosis, el virus hepatitis B, el virus hepatitis C y el VIH. En ciertos escenarios también hay que considerar el descarte de infección latente por Trypanosoma cruzi, sífilis y estrongiloide. Y hay que dar profilaxis antibiótico para neumocistis en caso de uso concomitante con prednisona. Esto lo hemos desarrollado en las cápsulas anteriores de tratamientos inmunosupresores. Están mucho más desarrollados ahí, los invito ahí a revisarlo si es que tienen dudas. ¿Cómo manejamos los efectos adversos a nivel de patologías de cánceres oportunistas, ¿cierto? Así como existen con los inmunosupresores el riesgo de las infecciones oportunistas, también está el riesgo de las neoplasias oportunistas. Sabemos que, a modo general, este riesgo es compartido por todos los inmunosupresores y el tipo de cáncer que se genera es fundamentalmente de tipo el mayor riesgo es con cánceres del sistema linforreticular, hematológico y carcinomas escamosos de piel. En caso que administremos estos fármacos inmunosupresores a pacientes que tengan un diagnóstico previo de cáncer, que no sea un carcinoma vasocelular o un melanoma in situ, requieren una evaluación por el especialista que lleva esa enfermedad para una opinión respecto al inicio de los inmunosupresores. Siempre hay que recomendar los hábitos. Es muy importante la comunicación con el paciente respecto a los hábitos de vida saludable y seguir las recomendaciones según edad y sexo para el tamizaje. También este punto del manejo del manejo oncológico de estos pacientes está discutido mucho más a fondo en cápsulas anteriores. A nivel de embarazo, lactancia, está contraindicado. O sea, en mujeres embarazadas y en lactancia materna este fármaco no se puede utilizar. En mujeres se tiene que esperar al menos 3 ciclos menstruales después de suspendido para buscar embarazo, y en el caso de hombres no hay evidencia clara respecto a efectos teratogénicos. Hay alguna evidencia respecto a la producción de oligospermia. A modo general, y como con la mayoría de los inmunosupresores, se recomienda que los hombres también que estén bajo este tratamiento, la pareja esté bajo algún método anticonceptivo hasta 3 meses de suspendido el fármaco, que es lo que dura un ciclo espermático, y utilizar, existe la posibilidad de que haya concentración en semen de estos fármacos. Entonces, si el hombre tiene su pareja y la mujer está embarazada, es recomendable que el hombre también utilice anticonceptivos de barrera hasta 3 meses después de suspendido el fármaco. Y finalmente, nuestro último tip, nuestro esquema de seguimiento sugerido. Como en las otras cápsulas, este esquema de seguimiento se recoge de lo que está disponible en la literatura y también de mi práctica personal con mis propios pacientes. ¿Qué hago yo? ¿Y qué es lo que se hace habitualmente? A nivel basal, nos fijamos mucho en la clínica en el estado de las inmunizaciones y en el índice de masa corporal, que como vimos va a entregar mayor riesgo de
fibrosis hepática a mayores niveles de índice de masa corporal. Solicitamos nuestro laboratorio básico, que es común a todas las introducciones de medicamentos inmunosupresores, que incluye un test de liberación de interferón, un descarte de infección por VIH, virohepatitis B, certificar el estado vacunatorio de hepatitis B con el antiantígeno de superficie. También descartamos infección por virohepatitis C y solicitamos una radiografía de tórax, que en el caso del metotrexato es tanto para descartar secuelas cicatrizales de una eventual tuberculosis antigua como para tener un registro basal del pulmón en caso de síntomas pulmonares nuevos, para poder ayudar al diagnóstico de un eventual proceso fibrótico o de neumonitis aguda secundaria al metotrexato. Solicitamos una historia de inmunizaciones y serología según sea apropiado. Y solicitamos nuestro estudio metabólico básico, que es un hemograma, prueba hepática, perfil bioquímico, donde nos interesa fundamentalmente la albúmina y la creatinina. Como vimos anteriormente, una vez que tenemos este basal, le damos 2,5 miligramos al paciente a los 5 días, como bien aparece acá. Le volvemos a tomar exámenes de laboratorio, que son los típicos: hemograma, prueba hepática, perfil bioquímico, buscando los niveles de albúmina y creatinina. Al octavo día volvemos, una vez que los exámenes están normales, nuestra prueba de metotrexato fue exitosa, ya damos la dosis, ¿cierto?, al día número 8, la dosis que ya vamos a usar en este paciente, que habitualmente va entre 10 y 15 miligramos semanales. 5 días después volvemos a repetir los exámenes, y si eso está todo bien, luego lo vamos controlando al completar el mes de tratamiento, y luego a las 4 a 8 semanas todo va a depender del escenario clínico y de las factibilidades técnicas del paciente, y sí o sí debemos hacer un seguimiento de laboratorio con los aumentos de dosis, como hablamos anteriormente. Y recordemos que una vez que acumulamos 1,5 gramos de metotrexato, debemos tener una evaluación formal hepática, que puede ser mediante alguna técnica de imagen, como la elastografía, con ecografía, o bien una biopsia hepática. Aquí el consejo es derivar directamente a un gastroenterólogo que nos colabore con la evaluación del paciente una vez que alcanza este umbral de dosis acumulada. Hemos revisado las claves farmacológicas, que a mi juicio son fundamentales de tener conocimiento para el uso efectivo y seguro de metotrexato. Discutimos cuál es el rol del ácido fólico y del ácido folínico en este tratamiento. Discutimos las vías y los esquemas, las distintas vías y esquemas de administración de metotrexato. Dimos algunas pinceladas a los temas más relevantes respecto a los manejos de los efectos adversos, y terminamos entonces con nuestro esquema de seguimiento sugerido. Entonces los invitamos nuevamente: si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Vamos a recolectar las preguntas si es que existen, y vamos a grabar un nuevo video para poder responderlas una por una. Y les sugiero que si les gustan nuestros contenidos, suscríbanse para que les lleguen las actualizaciones y no se pierdan los videos que vamos subiendo semana a semana.